Hola, buenas tardes. Acá estamos nuevamente con Facundo para ver la bolilla 6, que en este caso es la defensa de las relaciones de poder. Ya estuvimos viendo con Facundo y definiendo qué se refieren las relaciones de poder, y como nos definió específicamente Facundo con el 257 del Código Civil, las relaciones de poder son hechos jurídicos. Entonces la pregunta que nos viene es ¿por qué defendemos un hecho jurídico? ¿Por qué defendemos la posesión y la tenencia? ¿Por qué el derecho se detiene a defender la posesión y la tenencia? Y la respuesta es básicamente porque siempre en un Estado de Derecho lo que se debe primar es que la justicia, la defensa de los derechos individuales se reservan a la autoridad pública a través del Poder Judicial. Y por lo tanto, eso significa que se prohíbe la justicia por mano propia. Eso es lo que se pretende fundamentalmente evitar. ¿Para qué? Para que una persona que es poseedor y tenedor y que no tiene título, frente a un ataque a esa relación de poder, tenga la obligación de recurrir a el Poder Judicial. La segunda razón que da la mayoría de la doctrina es que siendo las relaciones de poder estas situaciones fácticas jurídicas, dice Kipper, entre lo fáctico y lo jurídico, tan importante, es evidente que por los efectos trascendentales que tiene, genera una necesidad de tener una protección jurídica. Ahora, ese litigio va a versar específicamente sobre ese hecho. Nunca se va a avanzar sobre el derecho. Sí, Facundo. No, que iba a decir también, agregando a lo que usted dice, que Kipper dice relación fáctico-jurídico, Saucedo, por ejemplo, y también habla sobre el tema de la defensa, de por qué se defiende. Él dice, cuando define la acción, que se tratan de relaciones, se me olvidó otra vez, hechos calificados de jurídicamente calificados de valiosos, y por eso también es que se lo defiende, es porque el derecho considera que esa situación de hecho, esos hechos jurídicos son valiosos para las personas y también por eso son dignos de proteger. Entonces, ¿cuál es el concepto de acciones posesorias? No es otra que una acción judicial que lo que pretende es que el poseedor o tenedor, y en un supuesto específico el servidor de la posesión, pueda, por un medio rápido, de una forma ágil, lograr la protección, ya sea en la turbación o ya sea en el despojo. Con esta primera aproximación, nosotros nos vamos al artículo 2238, vamos a tener que las acciones posesorias, la finalidad, que es lo que les pide el programa, ya se puede identificar que la finalidad de las acciones posesorias es mantener o recuperar ese objeto. Las acciones posesorias empiezan desde el artículo 2238. Entonces, nosotros vamos a tener que el mismo 2238 define la finalidad de las acciones posesorias y dice, las acciones posesorias, según haya turbación o desapoderamiento, tienen por finalidad mantener o recuperar el objeto sobre el que se tiene la relación de poder. De esta misma manera, si nosotros nos quedamos en el 2238, vamos a poder identificar, por lo que acabamos de leer, cuáles son las lesiones que habilitan esa acción, cuáles son las lesiones que disparan la protección. Entonces, si yo digo que las acciones posesorias hay turbación o desapoderamiento, y en su caso, esa lesión de turbación o desapoderamiento tiene como finalidad el de mantener o el de recuperar, me está diciendo que las lesiones que las habilitan son la turbación y el desapoderamiento. ¿Qué es la turbación? Nosotros vamos a tener que la turbación, que también está definida en el propio 2238, es una actividad que obstaculiza. Es decir, ¿a quién obstaculiza? Al titular de la relación de poder. No puede ejercer de la misma manera esa relación de poder como la venía ejerciendo. ¿Qué es lo que sucede con la turbación y que hay que tener en claro? Es que no hay exclusión, hay obstaculización. El propio artículo establece 5 supuestos para yo determinar que yo pueda determinar que existen actos de turbación.
tiene que tratarse de actos materiales. ¿Qué son actos materiales de otra persona que puedan ser analizados como turbación? Hace un rato, cuando estábamos hablando de la bolilla 3 y 4, vimos la lectura del artículo 1928 que define, que da una ejemplificación de actos posesorios. Si un tercero alambra la mitad de mi inmueble, si bien yo puedo seguir pasando, pero me hace un cerco, no me excluye, me hace una puerta, pero no me excluye, ¿yo qué es lo que estoy diciendo? Y me está empezando a turbar. Si esa misma persona viene y me planta árboles sin mi permiso, no me excluye, yo sigo pasando, sigo utilizando el inmueble, pero me plantó árboles, pueden constituir verdaderos actos materiales que obstaculizan. Esta turbación, además, dentro del concepto de acción posesoria, tienen que haber sido producidos o de inmediata o inminente producción. ¿Qué significa? Que yo tengo una amenaza de que algo va a suceder. Cuando yo veo que viene alguien y me pone el arbolito dentro de la bolsita y me pone las bolsas de tierra, empezó a acabar, de alguna manera yo estoy diciendo, bueno, todavía no se dio una plantación de árboles, pero a mí ya hay algo que inminentemente se va a producir. Entonces yo requiero la protección judicial frente a esa inminencia de producción. No necesito la producción, puede ser frente a la mera amenaza. Tienen que ser ejecutados con la intención de tomar la posesión. Si esa persona realmente es la municipalidad que en la vereda de mi casa me plante el árbol, evidentemente no tiene la intención de tomar la posesión, sino que simplemente lo hace en el ejercicio del poder de policía porque ambientalmente se requiere determinada cantidad de árboles verdes para mantener ayudar a la polución del aire. Tiene que ser contra la voluntad del poseedor, porque estamos en el mismo supuesto. Si mi inquilino, si mi locatario me planta el árbol, porque dentro del contrato está permitida la actividad de mejora en lo que es el predio del jardín del inmueble que yo alquilo, es evidente que no es contra la voluntad del poseedor. Y en ese caso, si el locador considera que el contrato de locación se está incumpliendo, más que una acción posesoria, ¿qué tendría? ¿Una acción real? No, una acción personal, de cumplimiento de contrato. Claro, si yo como locador, sí, considerara que mi locatario está violando el contrato de locación y está haciendo un mal uso del inmueble, que está plantando árboles que no están permitidos de acuerdo al contrato, yo no voy a ejercer una acción posesoria, voy a ejercer una acción de cumplimiento de contrato, una acción personal. Y finalmente, como dijimos, la diferencia entre turbación y desapoderamiento es que no tiene que haber exclusión absoluta. El desapoderamiento justamente tiene ese efecto. El 2238 específicamente define al desapoderamiento como aquellos actos materiales que tienen como resultado concreto excluirte de tu relación de poder. Entonces, la diferencia con la turbación es el resultado. En uno, el acto material no excluye, en el otro, el acto material sí excluye. En el desapoderamiento, de esos 5 presupuestos que acabamos de hablar en la turbación, los 4 primeros son comunes. ¿Qué significa? También debe ser por acto material, tienen que ser producidos, tiene que haber sido, no, en ese caso hay producción específicamente, con la intención de tomar la posesión y contra la voluntad del poseedor. En este caso, el 2238 trata específicamente una subespecie de la acción posesoria. Nosotros acá ya podemos haber dicho que tengo una acción posesoria de mantener y una acción posesoria de recuperar.
Dentro de estas dos especies de acciones posesorias, voy a tener una subespecie de ambas acciones, que es la acción posesoria de obra nueva. ¿Por qué digo que es una subespecie? Porque cuando la obra nueva es de inminente realización, yo voy a estar frente a una turbación. Si la obra nueva ya se comenzó, es porque hay un desapoderamiento. Entonces, en ese caso, va a ser una subespecie de la acción de recuperar. En el otro caso, va a ser una subespecie de la acción de mantener. ¿Dónde tiene que ser esta acción de obra nueva? ¿Dónde se está por comenzar la amenaza de que se va a comenzar una obra nueva o que se comenzó la obra nueva? Evidentemente en el inmueble donde ejerce la acción, la posesión o la tenencia el titular de la relación de poder. ¿Qué es una obra nueva? Como obra nueva se tiene un criterio amplio. Se considera que obra nueva no solamente es la edificación nueva de cero de un edificio, puede ser una plantación, puede ser la ampliación de un edificio existente, siempre y cuando esta obra constituye una novedad. Y lo que caracteriza la obra nueva es el concepto de nueva, es decir, que esta obra tiene que haber comenzado a hacerse. Por eso el 2838 dice, mi inminente comienzo o si haya comenzado a hacer. Porque si la obra ya tiene un grado de avance bastante importante o la obra se terminó, en la normativa ya me reenvía a otro supuesto. Ya llegué tarde con la acción posesoria de obra nueva. Ya me voy a tener que ir al supuesto, que creo que es el 1937, en el 1963, que es cuando yo construyo en un inmueble ajeno, en donde, ¿cómo se va a hacer ahí? 1962. La indemnización de los distintos supuestos. Exacto. En los casos de construcción. O sea, ya llego tarde, ya la acción de obra nueva no me sirve para solucionar esa situación. El esquema actual de protección, nosotros vamos a tener que con el nuevo Código Civil, que modifica sustancialmente el régimen de defensas posesorias, va a quedar... ¿no? Dicen. Claro, Simplifica exactamente, lo modifica sustancialmente y al modificarlo lo simplifica. La que tenía un esquema fantástico de cómo eran las acciones posesorias en Vélez era Mariani de Vidal, que incluso su libro traía hasta un cuadro sinóptico de las acciones posesorias. Sí. Y el nuevo código, nosotros hoy, si tuviésemos que decir dónde está la protección posesoria, vamos a tener el Código Civil y Comercial, con las acciones posesorias, que simplificadas son las dos que acabamos de mencionar, de mantener y recuperar con la subespecie de obra nueva y específicamente con el caso excepcional de la defensa extrajudicial de la posesión. De ahí vamos a irnos a los códigos procesales, que los códigos procesales regulan lo que se llaman los interdictos, que los vamos a ver ahora al final de la bolilla. Y por último vamos a tener el Código Penal, que de alguna manera, a través de la regulación de figuras delictuales como el que vos explicabas, el hurto, el robo, la usurpación, la estafa, la defraudación, estamos protegiendo, no es otra cosa que la protección de la restitución. ¿Por qué? Porque el Código Penal habilita a los jueces a que se restituya la cosa. Entonces, al ser una facultad del juez penal, el efecto termina siendo la protección, evidentemente, de una relación de poder. Claro. Digamos que, haciendo la diferencia, ya que cita el Código Penal, la posesión y la tenencia, en el caso de las acciones posesorias, la posesión y la tenencia funcionan como fuente de defensas. En cambio, en el caso del Código Penal, funcionan como objetos de defensa. Totalmente. Esa es la distinción entre ambos ordenamientos. El programa les sigue pidiendo acción para adquirir la posesión y la tenencia. Y remite a la lectura del 2239, que si nosotros nos vamos al 2239, dice acción para adquirir la posesión o la tenencia. Y dice, un título válido
no da la posesión o la tenencia, sino un derecho a requerir el poder sobre la cosa. El que no tiene sino un derecho a la posesión, a la tenencia, no puede tomarla por sí misma, debe demandarla por las vías legales. Entonces, este 2239, que de alguna manera pareciera que es una acción en sí misma, no es otra cosa que reiterar o hacer énfasis nuevamente en la prohibición de la justicia por mano propia. ¿A quién se está refiriendo este supuesto? Se está refiriendo a aquella persona que tiene un título válido, es decir, tiene un título que le da el derecho a la posesión, el derecho a la tenencia, y le está diciendo, usted no puede en base a ese título válido ir y tomarla por mano propia, sino que va a tener que recurrir a las vías legales. Ejemplo, Kipper, por ejemplo, nos ejemplifica y dice, en este supuesto, cuando hablamos de título válido, no es sinónimo de título suficiente, es sinónimo de causa, como el título suficiente, pero no necesariamente realizada con las formalidades que requiere el acto jurídico, con lo cual, con un boleto de compra-venta, usted ya tiene título válido para, de alguna manera, requerir o exigir, como dice el 2239, requerir el poder sobre la cosa. ¿A través de qué acción va a requerir? No hay una acción de adquirir propiamente dicha, sino que va a ser una acción de cumplimiento de contrato. Usted va a demandar a su vendedor que le entregue la cosa que le vendió. Tal cual como la simple calidad de los derechos personales. Exigir comportamientos y de manera inmediata recién se satisface el interés, en este caso, del acreedor. Exactamente. Esto aprovechamos la oportunidad, porque ya que estamos hablando de la acción de adquirir, para mencionar el interdicto de adquirir, que si bien está al final de la bolilla, es bueno asociarlo en esta oportunidad. Acá lo vamos a ver la diferenciación. ¿Por qué? Porque el interdicto de adquirir es un interdicto únicamente regulado en los códigos procesales y que de alguna manera la mayoría de los juristas en derechos reales sostienen que no tiene utilidad, e incluso Mariani de Vidal, que para mí es la que más mejor explica la temática, también dice que nuestro derecho, interdicto de adquirir, no tiene aplicación práctica, no puede tener aplicación práctica. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos los dos requisitos que tiene el interdicto de adquirir, dice que se puede ejercer, deducir un interdicto de adquirir cuando nadie tenga título de dueño. El solo requisito que te requieran que nadie tenga título de dueño es impracticable en nuestro derecho. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los inmuebles jamás pueden considerarse que no tienen dueño, porque los inmuebles que carecen de dueño, si no pertenecen a los particulares, pertenecen al dominio privado del Estado, como nosotros lo tenemos definido en el artículo 236, inciso A. Y si se trata de cosas muebles, no tiene sentido deducir un interdicto de adquirir, porque si se trata de cosas abandonadas, usted lo explicó hace un rato, ¿qué pasa con una cosa abandonada? Simplemente se produce la adquisición por el contacto con la cosa a través de la apropiación. Con lo cual, ¿para qué querría yo dirigir un interdicto de adquirir para adquirir, por ejemplo, la propiedad de una silla que ha sido abandonada en la vereda de una casa? No tendría sentido, porque si justamente a partir del momento que yo la levanté y me la llevé, adquirí la relación de poder y el dominio también. Exactamente. Y por eso el interdicto de adquirir no tiene aplicación, subsisten dentro de los códigos procesales, pero la realidad es que no tiene aplicación práctica.